Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Esta noche nos acompaña el economista y sociólogo Saúl Weisleder. Don Saúl, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, muy bien, por dicha. Ayer incluso tuve la suerte de que ya me vacunaron contra el COVID. ¡Ah, caramba! Felicitaciones. Es que los de 70, y yo tengo 70 exactos, aquí en esta zona ya nos vacunaron. ¿Y Nos no le ha están dado vacunando. ninguna reacción hasta el momento? No, a ratos un poquitito tal vez de cansancio, pero he tenido días, ayer y hoy, bastante intensos. Entonces, bueno, puede que sea eso, puede que no. Dolor de brazo, que es lo muy común, no, ni ninguna otra cosa. Bueno, pues esperemos que venga para bien. Los españoles están recomendando paracetamol para Sí, aliviar un poquito los síntomas sí, pero como no normales. he tenido, entonces no. Seguimos adelante. Los españoles recomiendan paracetamol para todo, de todas maneras, todas las cosas así, más o menos sencillas, excepto lo especializado. Así es. Don Saúl Weisleder es economista y sociólogo, profesor universitario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, profesor de la Maestría de Economía de la Universidad Nacional, exdiputado por el Partido Liberación Nacional en el periodo 94-98, expresidente de la Asamblea Legislativa en dicho periodo, además ex embajador ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Don Saúl, además de usted ser un columnista que me gusta mucho leer cuando he tenido oportunidad, también valoro muchísimo su posición como escritor, porque el escritor tiene una sensibilidad muy especial. Es decir, si no tuviese la capacidad de construir la crítica y el pensamiento estructurado mentalmente, pues le sería imposible transmitir las ideas. Por lo tanto, yo valoro muchísimo a los escritores. Realmente creo que le agregan un plus a la carrera profesional. Importante, y lo que nos reúne esta noche, don Saúl, usted es militante del Partido Liberación Nacional, y este programa hemos querido enfocarlo o verlo como desde el análisis del presente y futuro del Partido de Liberación Nacional, tratando de conversar. Esto es un conversatorio, no es una entrevista, es aquello que nos permita acercarnos a un análisis de cuáles son las circunstancias, digamos, que envuelven al partido en un momento tan crítico en el tiempo. Todos los momentos son difíciles, pero yo creo que ahora más que nunca tenemos unos retos que nos sobrepasan a todos. Don Saúl, para iniciar, digamos, entrar un poquito en este análisis, algunos analistas políticos, no pocos, y adicionalmente militantes, miembros de los partidos más importantes del bipartidismo, de la Unidad Social Cristiana y del Partido de Liberación Nacional, argumentan que el daño a la imagen de estos dos grandes partidos y de alguna manera lo que le dio esa posibilidad de dar un paso al frente al PAC ha sido un embate mediático, periodístico, sistematizado, de señalar actos de corrupción y de alguna manera aquí tenemos un problema muy serio, y es que estas acusaciones mediáticas a veces en el colectivo, en el pensamiento colectivo y en la opinión pública quedan grabadas. Y entonces, aunque posteriormente estas acusaciones llegaran o no llegasen a los estrados judiciales, lo cierto es que graban en la mente del ciudadano un evento, un acto que muchas veces se da casi como si fuera un hecho, es decir, que el acto efectivamente se dio. Entonces, le pregunto yo, ¿qué ha hecho la organización como un todo, ya no los precandidatos, sino la organización, para tratar de revertir esta percepción que tienen muchos ciudadanos en nuestro país a través de los años? Bueno, creo que no saludé al público al principio. No sé si a usted, entonces permítame enviar un saludo a todos. Déjeme decirle que yo estoy en política, he estado en política y creo en la política, en la buena política.
pero creo y espero ser un político, en cierto modo, distinto a la mayoría. No voy a decir que a todos, pero a la mayoría, en el sentido de que yo no voy a justificar todas las cosas malas que pueden ocurrir. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en términos generales con esas afirmaciones, pero me parecen insuficientes para explicar el deterioro, la pérdida de imagen y la pérdida de respaldo de los partidos, de todos. Pero especialmente, bueno, estamos hablando ahora de los partidos tradicionales en Costa Rica. ¿Por qué? Porque sí han ocurrido actos de corrupción y algunos muy graves y muy serios. Entonces, no es todo una construcción mediática. Yo creo que eso hay que reconocerlo, porque si uno no comienza por reconocer los hechos, difícilmente podrá construir sobre lo positivo y aplacar o controlar, digámoslo así, lo negativo, ir cambiando para bien, que es lo que creo que todos los que somos honestos en la política o en cualquier actividad queremos. Y yo creo que hay gente honesta, a pesar de las generalizaciones que tanto se hace y todo lo demás. Pero usted tiene razón, digamos, en el sentido de que a veces se agigantan esas cosas. Y hubo una campaña muy sistemática durante años. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el PAC no había gobernado. Una vez que el PAC gobierna, entonces resulta que empiezan a surgir igualmente hechos indebidos de personas del PAC. Y en el caso del PAC, y no quiero agarrarla contra el PAC, digamos, pero si estamos hablando de hechos es así. En el caso del PAC es en cierto modo más grave porque ya el partido como tal, no personas pertenecientes al partido, ya sea dirigentes, militantes o lo que fuera, sino el partido como tal fue condenado por los tribunales por actos corruptos relacionados con financiamiento de la campaña política. Entonces, a mí me parece que eso es una cosa muy grave y diferente. Voy ahora a la parte de su pregunta. ¿Qué ha hecho Liberación Nacional para, usted me dice que separe, no los militantes, no los dirigentes, sino institucionalmente, digamos? Claro. Que yo sepa, no mucho. Que yo sepa, no mucho. Por múltiples razones. Yo no voy aquí a levantar el dedo contra nadie, sino que hay muchas circunstancias que hacen que la estructura partidaria se haya debilitado. Incluso, vea, yo fui tesorero del partido hace bastantes años y la gente no se imagina lo difícil que es organizar y mantener vivo un partido político durante los 4 años. En tiempos de campaña es mucho más sencillo, porque en tiempos de campaña, por supuesto, en función de la probabilidad de que ese partido o esos candidatos ganen, pues hay más colaboradores, no solo de dinero, sino con trabajo, voluntario, etcétera. Pero para que el partido funcione permanentemente y tenga las puertas abiertas, que es una de las características del PLN, como todo el mundo sabe, que ha tenido sus puertas abiertas por ya casi 70 años seguidos con la misma bandera y los mismos colores, y bueno, sí, con variaciones en ideas, que eso es parte del gran debate. Es dificilísimo mantenerlo, y los procesos para nombramiento de las autoridades internas, etcétera, es tremendamente difícil. Cito mi caso particular, pero puede haber muchos más. Hemos servido ad honorem, sin ningún tipo de remuneración, de ningún tipo. Yo actualmente soy además secretario de Asuntos Internacionales del partido. Es mucho menos demandante que el de tesorero en aquellos años, pero también lo hago de manera ad honorem, igual que lo hacen muchos otros compañeros. De modo que esa limitación de recursos, para citar tal vez la dificultad mayor,
ha hecho que sí, yo creo que institucionalmente es muy poco lo que se ha hecho en lo que usted pregunta. Esta noche nos acompaña el economista y sociólogo Saúl Weigleder. Don Saúl, hay otro tema, digamos, que agrava la percepción y algunos afirmamos, o digamos, o por lo menos creemos que la percepción, aunque no es la realidad dentro de la mente humana, es lo más cercano a la realidad. Es decir, la percepción se transforma en la realidad. El sistema de justicia tampoco ayuda gran cosa para poder limpiar y reivindicar, digamos, los casos, sea que se lleve por una vía más expedita, una vía sumaria, digamos, todas aquellas denuncias de corrupción, sino que por el contrario sentimos a un poder judicial que dilata y dilata y dilata en el tiempo y las acusaciones no se llevan, y esto todavía le genera más daño a la imagen de las personas. Por ejemplo, el caso de la trocha, o sea, pasa y pasa y pasa el tiempo, se va desestimando gente, va a llegar un punto en el cual prescriba, y entonces va a ser una bofetada todavía peor para el ciudadano que ve el costo que implica mantener un sistema de justicia que se vuelve inoperante y de alguna manera parece más bien una Corte Suprema de impunidad y no una Corte Suprema de justicia. Ahora, yo tengo claro, don Saúl, que no es su área el tema jurídico y yo no le hago la pregunta desde lo jurídico, sino más bien desde la sociología. Vivimos en una sociedad que vive algo así, digo, Costa Rica, el costarricense vive en una locura de judicialización, todo lo quiere denunciar, todo lo quiere demandar, o más bien es que tenemos un sistema de justicia que se encarga de alguna manera, por medio de la inacción, de condenar de previo. Porque volvemos a lo mismo, si una persona es cuestionada y el tiempo se dilata, pues nunca se pudo limpiar la imagen y vemos expresidentes que una y otra y otra y otra vez han sido sometidos al escarnio público y no vemos resultados. Entonces, estamos en medio de una locura en donde todo lo queremos judicializar, o de alguna manera más bien el problema más grave que tenemos desde la sociología es la inacción del sistema judicial. Muy interesante su pregunta. Déjeme primero hacer una reflexión previa sobre lo que usted decía entre realidad y percepción. Y eso es también tiene mucho que ver con su especialidad, una de sus especialidades, porque usted tiene varias, que es la de comunicación. Yo no sé si soy sociólogo, pero estudié sociología y me encanta la sociología. Y ahí debo decir que, debo recordar, para los que han llevado por lo menos un curso introductorio, espero que lo hayan visto, existe un enunciado, digámoslo así, que se puede expresar de dos maneras. Se llama la profecía que se cumple a sí misma o el teorema de Thomas. Y es muy, muy útil para analizar diversas situaciones, no solo sociológicas, sino también económicas, por ejemplo. A mí me ha sido de gran utilidad y creo que es de gran utilidad. Y lo que dice es que cuando una situación se define como real, esta es real en sus consecuencias. En otras palabras, si la gente cree que algo es cierto, independientemente de que lo sea o no, actúa como si de verdad lo fuera. Y entonces, bueno, eso tiene, directamente va al tema de la percepción. Entonces, si la gente percibe de que alguien o algunos, o hay un fenómeno muy grande de corrupción o de que no hay una justicia pronta y cumplida en Costa Rica, como dicen los abogados, pues se comportará en función de eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es el siguiente. Yo creo que efectivamente en Costa Rica, no sé si siempre, pero para nosotros, nuestras generaciones, la justicia se ha vuelto en una justicia muy lenta y desde ese punto de vista se podría decir que casi no es justicia. Efectivamente hay una judicialización de la justicia, pero no solo para los políticos, para los ciudadanos en general, en todos los campos, penal, civil, familia, etcétera, etcétera. Yo no soy abogado, pero algo
pues digo, nos gusta. Una persona que está interesada en los hechos de la vida nacional, pues está enterado de muchas cosas y todos sabemos que es así. Pero si buscáramos las causas y hasta cierto punto responsables de eso, a mí me parece que están los dos lados. Puede ser que los jueces y todo el sistema sea lento, pero también desde afuera, lo que llaman ahora los operadores de la justicia, los abogados, defensores, buscan todo tipo, si son defensores, buscan todo tipo de maniobras que se le llaman tecnicismos legales para atrasar y atrasar y atrasar la resolución de los casos. De toda índole. O sea, si un abogado es defensor de, digamos, un inquilino al que quieren sacar de su apartamento porque no paga el alquiler desde hace tiempo, aunque la ley dice que después de 2 o 3 meses de no pagar y el contrato lo ratifica, si es que hay contrato escrito, debe salir inmediatamente y hasta con la policía, sabemos que hay abogados que buscan la manera de atrasar eso. Entonces, no siempre es culpa de los jueces. Y eso produce una bola de nieve en todos los campos que hace que todos los procesos se atrasen. Bueno, en el caso de la trocha que usted menciona, a mí me parece que es un caso particular, muy conocido y por eso usted lo menciona seguramente, pero mi percepción y lo que yo he logrado armar, yo no estaba en el país cuando eso ocurrió, pero lo que he logrado armar, digamos, después de tantos años. Primero, sí hubo desvío de dineros. Segundo, no hay jerarcas de alto nivel involucrados. Esa campaña contra la presidenta de entonces y el vicepresidente y algunos ministros no tiene base real y así lo han ratificado las autoridades judiciales, digamos, después de tantos años, ni siquiera los han llevado a juicio porque no hay elementos para llevarlo. Entonces, claro, algunos van a decir, es que no buscaron suficientes. No, no es así. La mayoría de los delitos, y no cometo ninguna imprudencia si lo digo, que me lo dijo un ex compañero de colegio que es defensor de uno de esos, me dice, mira, Saúl, la mayoría la cometieron pequeños o medianos constructores que desviaron los fondos y ellos fueron los que desviaron y los que no hicieron que no hubiera recursos y no cumplieron sus contratos y no cumplieron, bueno, en fin. Entonces doy un ejemplo, digamos, de que dicen que al perro flaco se le pegan todas las pulgas, a los políticos es muy fácil pegarles las culpas, tengan o no. Bueno, sería mi respuesta. Entonces yo creo que a mí me gusta y estoy seguro que usted también y al público, tratar de encontrarle solución a los problemas, no solo. Yo creo que no es tanto cosa de leyes, aunque podría ser, tal vez hay que simplificar. Por supuesto que debe haber debido proceso, pero tal vez los plazos deben ser menores, debe evitarse que hayan maniobras, debe haber alguna consecuencia, para llamarlo de alguna manera, cuando un abogado persiste en buscar portillos, digamos, para trazar las cosas, para desviar los asuntos, etcétera. Y los jueces también, o sea, la parte que tiene que juzgar, también hay que establecer maneras para que resuelvan más expeditamente, porque efectivamente esa es una fuente de frustración muy grande para los ciudadanos. Claro, y entonces finalmente lo que sucede en la opinión pública es que se construye un juicio mediático. Y entonces el único juicio que llega a quedar en la mente y en el recuerdo de las personas es la denuncia periodística, las notas de prensa, la cantidad de páginas de portadas en una y otro diario oficial. Sí podemos ver algo que lamentablemente se repite, don Saúl, y es que cada declaratoria de emergencia que se ha presentado en el país en momentos muy críticos y muy tristes también es un portillo abierto para ver casos al menos cuestionables. No podemos decir casos de corrupción, pero bueno, podemos ver ahora en este gobierno con la declaratoria de emergencia sanitaria cómo también salen a la luz contrataciones
¿verdad? Que evidentemente, cuanto menos, son cuestionables, ¿verdad? Ahora bien, yo tengo el privilegio de poder conversar con usted entre semana y me impactó mucho en una conversación que tuvimos, que usted me comentaba de una columna en La Nación que usted hace algunos años, ya visualizando no solamente aquel presente, sino el futuro, lograba determinar cómo el partido estaba dividido en clanes, ¿verdad? Hoy en día, los que estamos fuera del partido, los que no conocemos esa institución de 70 años, pues vemos que el partido, ¿verdad? Luce fragmentado, uno ve tendencias, ve cómo algunos grupos tienen una inclinación por la libertad económica, otros son tremendamente estatistas, otros más bien regresan a lo antaño, a la evocación de la añoranza de la socialdemocracia. Entonces yo quisiera pedirle nuevamente para poder compartirlo con el público, que nos traiga un poco esa imagen mental que ya usted de alguna manera clasificaba dentro del Partido Liberación Nacional, y si no es mucho pedirle, luego ver si todavía esa imagen que usted retrató hace 20 o poco más años se repite hoy, o si más bien tenemos otra realidad de una fragmentación aún mayor. Adelante, doctor. Muchas gracias, claro, con mucho gusto. Ahora que usted dice 20 o más años, me puse a hacer cuentas mentalmente y me asusto porque fue hace casi 40 ya. Por Dios. Fue entre fines digamos, entre el fin de la primera mitad y comienzo de la segunda mitad de los años 80. La razón o lo que me fue aclarando para llegar a esta clasificación, si podríamos llamarla así, pero es una clasificación. Yo digo que para hacer ciencia hay que saber distinguir donde hay diferencias. Así es. Y entonces es muy importante, pero no hacer diferencias donde no las existen. Entonces y eso lleva a las clasificaciones. Y si cogemos una ciencia como la botánica o la zoología o qué sé yo, de ahí consiste muchísimo en establecer especies, familias, órdenes, etcétera, que yo, bueno, no sé cuáles son los niveles de esas categorías, pero es así. Bueno, yo me fui a trabajar a lo que en ese momento llamaron MINEX, que fue un programa que se inició en Casa Presidencial en época de don Luis Alberto Monge, inmediatamente después de la crisis de don Rodrigo Carazo, cuyo propósito era impulsar el cambio de modelo económico hacia un modelo de exportaciones, en vista de que el origen de nuestra crisis de los 80 fue más que fiscal, después fue fiscal, pero originalmente era una crisis de balanza de pagos, una crisis de que el país, bueno, esa es una crisis permanente, digamos, de los países en desarrollo, casi todos, etcétera. Pero bueno, no voy a hablar mucho sobre la crisis. Y yo me tocó ver las posiciones y las acciones y actitudes dentro del gobierno, y yo empezaba apenas a participar un poco en el Partido Liberación Nacional. Apenas empezaba a participar y veía ahí esas posiciones y esas cuestiones. Le puedo decir que incluso dentro del gabinete de don Luis Alberto Monge, que al final logró, esa era una de sus grandes virtudes, que era acomodar las cosas tal para empujar en la dirección que correspondía, pero teniendo conflictos internos entre distintos movimientos, grupos, gente que se resistía, etcétera. Entonces ahí vine yo con esa clasificación en ese artículo. Entonces yo hablo de que existe lo que podríamos llamar la socialdemocracia estática. Estática porque no quiere cambiar y además porque alude un poco al estatismo. Entonces me quedó bien. Después, los liberacionistas liberalizantes, que son los que querían, digamos, reducir mucho más el Estado,
reducir mucho el Estado, casi, ¿verdad? A su mínima expresión, casi, no voy a decir, porque ninguno llegaba a tener posiciones como las que tuvo el movimiento libertario, o como suelen tener los libertarios de derecha, digamos, etcétera, etcétera. Entonces también queda bien, liberacionistas liberalizantes. Y luego una posición que era la que yo impulsaba, yo decía, nosotros lo que tenemos que construir es lo que llamamos la socialdemocracia remozada. Remozada, ¿por qué? Porque no puede quedarse en el pasado, tiene que haber cambios, algunos de esos cambios son los que impulsan hacia una mayor liberalización, pero al mismo tiempo fiel a sus principios y a sus compromisos, manteniendo elementos del Estado social de derecho, de toda la protección social que Liberación tiene. Entonces, esa fue. Existe, sí, todavía hoy se da eso. Todavía hoy se da eso. Yo diría que tal vez incluso, en cierto modo, más agudamente, porque el mundo cambió. Ahora, Costa Rica, el hecho de haber hecho ese cambio en aquel momento hacia una economía más abierta y todo, fue el primer país de América Latina que lo hizo bajo democracia, porque a Chile lo había hecho, pero bajo dictadura. Así es. Argentina, los militares habían de pronto abierto la economía y tal, y aquello fueron desastre, fue un desastre. El caso de Chile no fue desastroso, el caso de Argentina sí fue desastroso. En cambio, Alan García, supuesto socialdemócrata, gobernaba más o menos en esos años. En Perú se mantuvo, y aparte de temas de corrupción, fue un fracaso total lo que él logró. En cambio, Costa Rica logró salir adelante. Nosotros fuimos pioneros en ese sentido. En fin, no vamos a analizar hoy todo ese detalle. Entonces, yo creo que sigue vigente el concepto, con cambios, o sea, el nombre es muy genérico, remozamiento, hay que estar remozando constantemente, pero es una lucha, esto no es solo una concepción teórica, sino que es una lucha permanente, constante, entre sectores, entre los grupos, y que nunca se acaba en la política, nunca se va a acabar. Siempre habrá distintos intereses, y la política concentra en sí las contradicciones, los conflictos y los intereses de la sociedad. Y ahí es donde se busca tratar de resolverlos. Pero muchos no se resuelven y pasan y pasan y tal. Con eso no estoy justificando, sino que estoy diciendo que no es nada fácil. Entonces, si les respondí bien. Disculpe, a mí me sorprende muchísimo que usted tuviese esa sensibilidad, digamos, de análisis de su partido en un momento en donde eso tal vez se notaba desde adentro, pero no desde afuera, porque todavía inclusive hasta hace muy poco tiempo uno veía a Liberación Nacional como una institución monolítica, que caminaba con mucha fuerza con todos sus miembros. Hoy en día la realidad es otra, y yo sé que estamos cercanos a un periodo de precampaña que levanta una serie de guerra de guerrillas internas, lógicamente impulsando a que haya un ganador, pero en medio de esa lucha también hay muchos que quedan heridos, y esos que quedan heridos luego cuesta mucho hacer una cohesión para poder llevarlo, o una vez más, como un grupo homogéneo y ¿cómo se llama? Y monolítico de cara al reto que implican ya las elecciones nacionales. Perdone, déjeme hacerle un comentario adelante, ahí y después, el tiempo es suyo. y después usted continúa. Mire, usted dice que le llama la atención y voy a ser aquí inmodesto, pero espero no sonar arrogante. Ahí están los artículos, o sea, para que la gente no crea que es que estoy alardeando. Están publicados en el periódico y yo los recogí en un libro que publicó la Universidad Nacional que se llama Utopía, Sociedad y Bienestar. Bueno, circuló poco, etcétera, pero ahí está, o sea, para dar fe, digamos, de que eso fue así. Pero no es solo sensibilidad, es que, de ahí, recuérdese que, perdón, por eso digo que puedo sonar arrogante, de ahí, yo era un académico, yo soy economista, me he preocupado por tratar de entender a la sociedad toda mi vida, y dichosamente yo venía regresando de mis estudios de posgrado en Inglaterra,
Y yo diría que tuve la enorme suerte de irme a trabajar a ese programa, porque si yo hubiera seguido solo en la universidad, yo creo que no hubiera podido entender eso que estaba pasando. Y si yo no hubiera empezado a acercarme al Partido de Liberación Nacional, no hubiera entendido lo que estaba pasando allá adentro. La gente tiene una percepción muy distinta de lo que son las cosas. Ahora vuelvo al presente, de lo que usted me estaba preguntando. Sí. Nunca ha sido monolítico. Monolítico no existe, ni el Partido Comunista de la Unión Soviética era monolítico. Lo que pasa es que la imagen externa que se presenta durante muchas veces es como si fuera monolítico, pero adentro hay lucha pero no solo ideológica, digamos la verdad. A veces son luchas de poder personales, a veces son de grupo, a veces son de resentimientos, decía Luis Alberto Monge, en paz descanse, con esa sensibilidad y esa fineza, digamos, algunos dicen de campesino costarricense, qué sé yo, pero hombre muy inteligente, muy estudiado, muy autodidacta, que solo en la política los celos son más fuertes que en el amor. Y él sabía de las dos cosas. Entonces, lo que le quiero decir es que a veces no es necesariamente. Hey, voy a decirle algo. Yo creo que el partido no me ha querido dar crédito por ese aporte, digamos. ¿Por qué? Porque algunos se sienten tal vez en otro lado, qué sé yo. Más recientemente, don Oscar Arias, que me acuerdo perfectamente que me lo encontré en el Ministerio de Planificación, donde yo tenía la oficina un tiempo, y él era presidente de la República, y venía saliendo y me dijo que era muy bueno el artículo que había publicado ese día, y era este artículo. Con los años, él ha hablado de la socialdemocracia flexible. Ese es el término que él utiliza, y me parece que está bien. Pero recuerde que esto fue antes de que Giddens escribiera sobre la tercera vía en el Reino Unido. Y en fin, la cuestión es poder captar la realidad en determinado momento, pero ojalá que la gente pues aprenda de ello. Claro. Ahora, hoy en día nos enfrentamos, reitero, a una realidad muy distinta. No sé si en medio o post pandemia o casi saliendo de la pandemia, pero lo cierto es que esto ha afectado de forma muy dura. O sea, ha creado un drama humano de personas que cerraron el negocio de muchos años, otros que hicieron su emprendimiento y ni siquiera habían arrancado cuando se quedaron sin el negocio. Yo no voy a criticar la forma en la que el gobierno ha manejado la crisis con respecto al virus, pero lo cierto es que más que el virus, lo más dañino ha sido el manejo, digamos, con los cierres y con las restricciones, que de alguna manera potenció en una economía ya muy debilitada este cierre y esta pérdida de empleos valiosos y de una cadena y un tejido productivo que nos va a pasar factura. Entonces, yo sí creo que nos confrontamos como nunca a un momento muy decisivo. Conversábamos usted y yo en otro momento y yo le decía, es que la persona que gane las elecciones no va a arreglar gran cosa, pero tiene que ser ese vector, ese barco que nos lleve y nos acerque a un puerto en donde a partir de ahí podamos en unos 4, 5, 6 años salir del impacto, digamos, recuperarnos ligeramente del impacto. Y no se diga de lo que es, digamos, el sector turístico, que creo que todavía es más fuerte el drama y más complicado de calentar esa economía en el momento en el que podamos calentarla y regrese el turismo. Sin embargo, una vez más haciendo alusión a su artículo, vemos a este grupo de los liberacionistas estáticos, de los liberalizadores y también el que sentimos que nos hace falta, o por lo menos eso lo percibe el público, es dónde quedaron los remozados y qué requiere Liberación Nacional hoy para remozarse y llevar. Porque yo no estoy muy seguro si es otra cara juvenil, yo no tengo tan claro si es otra persona joven o un grupo de personas joven. Puede que la remoción sea un líder, una persona que tenga esa habilidad, digamos, de tomar las molestias y transformarlas en cambio positivo,
y en un ordenamiento que permita convivir a las dos fuerzas, digamos, a los empleados públicos, a los grupos sociales y por el otro lado también a los empresarios que han sido muy lastimados por este y el anterior gobierno. Entonces, ¿ve usted, digamos, ese mea culpa que se salga de su pensamiento dentro de la institución, dentro del partido? ¿Y cree usted que realmente dentro de la oferta que Liberación está poniendo, por lo menos en las precandidaturas, alguna remoción que nos permita dinamizar todas estas circunstancias? ¿Usted querrá decir algún remozamiento? ¿Algún líder? Vea, le voy a dar la respuesta de la que estoy convencido y que, bueno, se la doy con toda franqueza. Yo todavía no me siento en capacidad de dar una opinión sobre eso. Yo creo que es muy temprano. Todavía no he escuchado suficientemente planteamientos de los distintos aspirantes. Se ha hablado de que hay 11 personas que tienen interés en presentarse. Yo no creo que lleguen los 11 a presentarse como precandidatos. ¿Cuántos van a quedar al final? No lo sé. Y ya cuando tengamos, después de que termine el periodo de inscripción y cuando haya debates organizados y escuchemos un poco más, yo podré tener, digamos, una opinión más clara. Incluso desde mi punto de vista, yo no he optado por ninguno para poder decir, bueno, ojo, que le quiero decir una cosa, ya estoy muy grande como para creer nada más en los planteamientos y en cosas que suenen bonitas. Yo creo que tiene que ser, o sea, un votante que no es la mayoría, pero un votante ilustrado, educado, crítico, Responsable. tiene que pensar en los planteamientos y la personalidad de quien los está haciendo, de quien los está planteando, su trayectoria y ver si realmente tiene, como dicen en inglés, lo que se necesita para llevar adelante eso que está planteando. Entonces, hay que ver. Es más, los planteamientos se pueden ir ajustando con el tiempo. La personalidad a esas alturas ya está bastante establecida, aunque en general todo líder, una vez que le es otorgado un mando, crece en el cargo si tiene el potencial. Solo los malos líderes no crecen en el cargo, sino que más bien. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero para responderle así, no, yo no veo todavía, ni creo además, y le voy a dar tal vez una mala noticia o algo así, que ni en Liberación ni en otros lados llegaremos a las elecciones como monolíticamente. Pienso que no, eso. Pero aquí de lo que se trata es de sumar suficiente fuerza detrás de una propuesta y de una persona que con un equipo de gente tenga el tacto, la sensibilidad. Ya hoy en día sabemos mucho más, que no se trata, el presidente no tiene que ser necesariamente el más inteligente, el más informado, el más tal cosa. Es una combinación de características y eso es lo que yo estoy esperando todavía para ver. Ahora, sí, me queda claro, yo también, es decir, yo tampoco logro visualizar en ese menú de 11 participantes si realmente de allí saldrá el líder que ocupamos. Ojo, de esos 11, ¿verdad? Tampoco lo veo en otras tiendas, lo veo menos todavía. Bueno, eso le iba a preguntar. Si no vemos quién va a ser el líder del lado del partido, por lo menos podés visualizar quién va a ser el rival más peligroso. No me atrevo a decirlo tampoco todavía. Yo creo que es temprano. Yo creo que es temprano. El partido en el gobierno es un fenómeno muy raro y aunque todavía no está claro quién podría ser su candidato, no visualizo a alguien así como con mucha fuerza, pero bueno, ganaron elecciones con candidatos que uno decía no era. Entre los partidos cristianos no veo tampoco suficiente. Hoy Pedro Muñoz anunció precandidatura por el PUSC.
no lo veo a él ni veo a los otros que se presentan, pero esa es mi percepción. Sinceramente, todavía no. Todavía no Yo creo que hay visualizamos. más potencial, sinceramente, con todo, hay más potencial en Liberación, de que alguno de esos o algunos de esos puedan constituir y formar ese equipo y ese liderazgo. Lo que no hay duda es que Liberación sigue siendo el equipo que tiene los mejores cuadros. Ya ahora no es como era hace años, no es que tenía el monopolio, porque el PUSC y lo que se llamó la oposición, pues también tenía su gente, pero digamos, la distribución era 70-30, por decirlo de alguna manera, entre, digamos, Sí. no los profesionales, los cuadros, las personas para ocupar cargos en un gobierno y formar un equipo así de calidad. Hoy ya no es 70-30, es distinto, pero sigue siendo Liberación, lo digo sin temor, el partido que sigue teniendo más cuadros, más gente de donde obtener. Y además hoy día pues vemos un poco más la posibilidad de que se integre gente de otros partidos. Pero lo que no pueden hacerse son rejuntados, como ocurrió al inicio de este gobierno. Ok. Yo le he prometido, Saúl, que yo no iba a buscar la respuesta fácil a un problema, a una pregunta compleja. Y creo que esta no es tan compleja, pero vamos a ver, indudablemente el Partido de Liberación Nacional ha hecho grandes cosas por el país. Sería muy mezquino no reconocer que ha tenido sus épocas, ha tenido sus glorias y evidentemente también sus señalamientos. Pero viniéndonos al pensamiento del colectivo hoy, a la memoria fresca, porque no tenemos una memoria de muy largo plazo en realidad, la memoria del ciudadano entre la operación del diario vivir y lo que puede ver un periódico o un ratito las noticias, considerando que sea esas las noticias correctas, ¿verdad? Lo cierto es que llevamos entre un escándalo y otro y una circunstancia como la crisis sanitaria y algún otro acontecimiento, va cayendo información sobre la información. Entonces, a pesar de que ha tenido cosas muy interesantes, también, de alguna manera, Liberación Nacional es responsable de haber perpetuado esos abusos o excesos en el servicio, en el empleado público, digamos, ha perpetuado sistemas de pensiones, pensiones que se le llaman pensiones de privilegio, ha mantenido negociaciones de convenciones colectivas desproporcionadas y por el otro lado también ha alimentado algunos grupos clientelares que se han acomodado muy bien a recibir bonos, becas de todo tipo, ayudas de todo tipo, con la perversidad de que muchas veces si la persona se esforzara en salir adelante pierde un bono o una beca, entonces que de alguna manera los mantiene retenidos en una condición económica o social determinada. Sin embargo, hoy el grupo de diputados o un grupo de diputados dentro de la fracción de Liberación Nacional en el Congreso ha promovido y ha luchado a favor de eliminar algunos de estos excesos. Por ejemplo, hubo una modificación en la ley de huelgas, ¿verdad? En donde dice, bueno, usted no se le quita el derecho, si quiere se va de huelga, pero se le rebajan los días, porque el derecho suyo es a irse de huelga y no perder el trabajo, no a seguir recibiendo el ingreso. Bueno, y esto ha agitado mucho a los empleados públicos, a los diferentes gremios. Por el otro lado, estamos Cuando la huelga es declarada ilegal. Exactamente, sí, señor, correcto, le agradezco la aclaración. Y ahora se quiere establecer una ley marco del empleo público que ponga orden, que quite tantas familias, la reduzca a un número determinado de familias y establezca, bueno, lo que ya sabemos. La pregunta que yo le hago es, ¿cree usted, don Saúl, que este grupo de liberacionistas está enfocándose en el camino correcto? ¿Va por allí más o menos los cambios que demanda el país y usted considera que esto pueda, digamos, generar réditos en términos electorales? ¿O por el contrario, cuando algunos también del Partido de Liberación van y protegen a las universidades y todo, le quitan la ilusión al costarricense de acabar de una vez y por todas con estos privilegios? Bueno, en primer lugar, yo no sé si a usted le queda todavía alguna otra pregunta así que usted, digamos, quisiera que abordáramos ahora, Una muy porque corta.
Una muy después, corta al final, después de pero esta. de un Bueno, minuto. ok, porque, ¿cómo se llama? No, no quisiera entonces que no la haga. Entonces, digamos, no voy a poder extenderme mucho ni tal vez explicar todo en cuanto a esta pregunta, que también es interesantísima y todo lo demás. Vea, eh, no es totalmente cierto eso que la gente repite y dice que Liberación, digamos, es el culpable, entre comillas, de todo eso. No, 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 no. Aquí gobernaron dos grupos, fundamentalmente dos partidos. En la Asamblea Legislativa hubo mucho más partidos también, pero además no solo, aquí no es cosa solo de los partidos, es cosa de los grupos de presión que existían, de uno y otro tipo. Y eso hizo de que en determinado momento, es más, muchas de esas cosas yo las defiendo, fueron progreso social, pero como toda institución, lo que sí estoy convencido, y por institución quiero decir no solo una organización ahí, sino una institución jurídica también, un sistema de pensiones o tal, o sea, son instituciones y otras, muchas otras cosas, hay que revisarlas cada cierto tiempo. Hay que revisarlas porque pierden el sentido para el cual fueron creadas y crean una serie de vicios y todo. Pero los que disfrutan de ellos se resisten totalmente a que esa revisión se haga. Y entonces eso lo hace muy complejo. Pero Liberación sí tuvo responsabilidad y qué dicha, porque eso nos ayudó durante muchas décadas a ser lo que hoy día somos y a ser un ejemplo. Pero efectivamente la cosa se desbordó. Yo creo que se desbordó más por culpa, bueno, de ahí, sí, los gobernantes a veces cedían, pero hay que ver la historia de cada una de esas. No hay tiempo, pero las anécdotas son maravillosas a veces para explicar algunas cosas, pero bueno, no tenemos tiempo. A veces aprovechaban un grupo importante de médicos, por ejemplo, de la caja, para hacer una huelga de los hospitales en el momento en que iba a haber un cambio de gobierno, digamos. Y entonces el presidente que tenía que entregar y el presidente que tenía que recibir, tenía a la gente en las calles y tenía tal, y muchas veces bajo esa presión se dieron. Entonces, después eso se perpetuó, después eso se desbocó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene su lado bueno, o sea, cada una de esas hay que verla en su momento. No hay duda que hubo excesos y no hay duda que yo creo que ahora hay que hacer reformas. Ese grupo que está por la reforma, yo lo respaldo. Yo creo que van por buen camino. Yo creo que eso hay que hacerlo. Siempre hay que tener cuidado. En este momento la coyuntura que estamos viviendo es la ley de empleo público, con la oposición de los profesores universitarios, de las municipalidades que ya se metieron y están tratando de hacer una sociedad, digamos, que sea muy fuerte para oponerse a ese cambio. La ventaja sobre unas cosas del pasado es que yo no veo, por dicha, a los estudiantes universitarios apoyando esas huelgas porque se dan cuenta que no necesariamente ellos son los beneficiados de los recursos que están reclamando los académicos o los profesores. Y entonces en el pasado, los estudiantes desfilábamos, digamos, porque yo también lo hice en su momento, o los profesores cuando yo también fui profesor de la universidad, en los primeros cambios, pero ya ahora la cosa es un poco diferente. Entonces, pero creo que por ahí va, sí, yo quisiera que no sé quién lo representa, ni sé quiénes tienen esas ideas, ni si se puede hacer, pero creo que cualquiera que sea el candidato de Liberación debería tener esto muy presente y muy en su planteamiento. Ok. Don Saúl, el tiempo nos ganó y Sí. espero poder tenerlo en otro momento. Nosotros conversamos mucho de muchos temas, y en algún momento me gustaría compartir con el público algunas de estas conversaciones y análisis que hacemos de la realidad nacional. Hoy lo enfocamos un poco más en términos de la sociología, pero en la próxima me gustaría tal vez que lo veamos en los términos delicados, fríos y crueles de la economía. Ahora, le hago una última pregunta muy corta y el tiempo es suyo para la respuesta. ¿Cuál sería su mensaje positivo, ese mensaje de esperanza que le envía usted al grupo de los liberacionistas, pero sobre todo al grupo de las personas indecisas
y al grupo de esas personas que se abstienen de votar, que realmente hoy como nunca deben de ser responsables y deben de sacrificar un ratito de su tiempo en las próximas elecciones y contribuir con la construcción de la patria que queremos. Bueno, para hacerlo muy breve, siempre se dice estamos viviendo un momento histórico y esta es la más grave o la más esto o lo más otro. Yo no sé si es la más grave crisis o no, pero sí, definitivamente es un momento crucial, digamos, en la historia actual y sobre todo futura del país. Y entonces yo creo que cada ciudadano debe asumir su responsabilidad. Repito que yo creo que sea como sea, en Liberación están los mejores cuadros. Tal vez se quiere esperar a ver quiénes son realmente, quiénes se proyectan como candidatos y cuáles son los planteamientos que hacen. Y bueno, de ahí, el que resulta es el resultado de las sumas y restas de los votos de todo el mundo. Así que de ahí, ojalá que votemos la mayoría. Yo sí creo que en principio debería ser por algún candidato de Liberación. ¿Y para qué? Bueno, para seguir haciendo ciertas reformas. No todos están en contra o a favor, digamos, de estas reformas. Yo sí creo que es una mayoría, pero mucha gente está desinformada y no sabe lo que se está jugando en la calle. No sabe que realmente se está jugando. Y bueno, esa es una realidad con la que tenemos que lidiar, Luis. Muchísima parte de la población nunca se entera de estas cosas y a veces por buenas razones, porque muchísima gente en lo que está es en tratar de sobrevivir, simple y sencillamente, y no tiene tiempo para otras cosas. Y otros, bueno, trabajan, se van a divertir de otra manera, les interesa más el deporte o el baile o la música o lo que fuera. Ese es el mundo y esa es una realidad que tenemos que reconocer. Don Saúl, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que me alegra muchísimo que más personas puedan conocerlo y conocer su pensamiento y de alguna manera tenerlo presente, porque la idea con la que nace este programa justamente es poder traer pensamiento. Nosotros construimos a partir del conocimiento ajeno, es decir, cuando vamos a la universidad es el profesor el que nos transmite el conocimiento. También, dependiendo la fuente que nos alimente de esa misma manera, digamos, o en proporción, nosotros podemos tener un criterio más elevado o un criterio más sólido para poder elegir al futuro. Yo espero que ojalá algunas de las ideas, por lo menos, si no todo, hayan sido frescas, digamos, como para abrir la mente, no para haber dado todas las respuestas, pero por lo menos para haber planteado preguntas correctas. No lo dudo, creo que así ha sido, por lo menos es la sensación de que me da de que usted tiene una valía muy especial y es la criticidad. Nada peor que el que defiende por defender. A veces hay que criticar para poder mejorar, ¿verdad? Creo que uno de los problemas, por ejemplo, una de las debilidades que no nos permiten mejorar aún más la caja del seguro es que las personas desde de previo le prenden incienso, ¿verdad? Y creen que todo está perfecto y que no hay nada que tocar y no, por el contrario, todavía se puede mejorar aún más y hacer una institución todavía más modelo en el concierto de las naciones. Don Saúl, le reitero mi agradecimiento, le deseo unas muy buenas noches, una semana muy exitosa, y a usted le agradezco muchísimo que haya tomado su tiempo para escuchar voces que nos permiten, por un lado, muy importante, conocer la historia, por el otro lado, hacer una radiografía del presente y por el otro lado, poder hacer una prospección del futuro. Y yo concuerdo muchísimo con las ideas de don Saúl y le agradezco muchísimo a él y a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches.